Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El tema de hoy se titula Preservados en Cristo Jesús. Y pues esto también forma parte de la temática de una iglesia edificándose en amor, una iglesia unida, siendo sal de la tierra para edificarse en amor. Desde tiempos antiguos, la sal era utilizada para sazonar los alimentos, para preservar los alimentos cárnicos por varios días. Era también preservada para el estado de caminos a fin de que no creciese la vegetación. Pero la palabra salario proviene de las cantidades de sal que se entregaban como paga a los legionarios romanos. Imagínense, cuando estaba investigando, resulta que el salario proviene justamente de este término. Por su utilidad para la subsistencia diaria, la sal era considerada de gran valor. La sal es tanto un preservador como un sazonador, es decir, la sal preserva de la corrupción de los alimentos y evita el deterioro, pero también le da sabor a esos alimentos. Por lo tanto, la sal es una de las sustancias más comunes y más provechosas de la tierra. Es esencial para la vida. Imagínese usted un alimento que le gusta, su plato favorito, ¿verdad? Una carne asada con una menestra, un encebollado sin sal, no se podría, ¿verdad?, comer. Entonces, más o menos para tener esa idea. La sal natural, al tener el ingrediente de cloro, entre otros, preserva de la putrefacción. Entonces, cuando el Señor viene a su mente el término de sal, ¿verdad?, Él lo está pensando como preservador. Al decir que nosotros los cristianos, por tener a Cristo, somos la sal de la tierra. Jesús dice como contexto, después de que enseña las 7 bienaventuranzas, ¿qué son estas 7 bienaventuranzas? Muestran el carácter de los herederos del reino, o sea, usted, o sea, yo. Usted como iglesia, redimida por la sangre de Cristo, regenerada por el Santo Espíritu, que es esa regeneración que Él hace en nosotros, entonces para nosotros es esas bienaventuranzas. Y para más o menos ustedes tomen el contexto, dice en los primeros versículos del 5, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos hallarán misericordia. Bienaventurados los limpios corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, estas bienaventuranzas Jesús estaba dándole a sus discípulos, y Él decía, los que viven, mis discípulos que viven con este orden del reino, entonces ineludiblemente están preparados para ser sal de la tierra. Entonces, en consecuencia, bajo la lupa espiritual, la palabra sal va a referirse a la influencia que tenemos los cristianos para preservar al mundo de la corrupción espiritual. Nada más ni nada menos. ¿Qué les parece? Nosotros, los que pertenecemos a Dios, somos sus agentes conservantes para un mundo que está corrompido y degenerado por el pecado. Es interesante observar que Jesús está situando al cristiano como la sal de la tierra, no de una forma condicional. Él no dice, usted será la sal de la tierra.
usted algún día será sal de la tierra. Él dice, ustedes son sal de la tierra. Amén. Dígale a su hermano, tú eres sal de la tierra. En el Antiguo Testamento, la ley ordenaba poner sal en todas las ofrendas. Miren, la sal, ¿verdad?, también era usada en el Antiguo Testamento. Yo quería llevarlos acá para que ustedes puedan informarse de la importancia de la sal. Entonces, en el Antiguo Testamento ustedes pueden ver en sus Biblias o a manera de referencia, Levítico 2:13, dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¡Qué hermoso! Vamos a Ezequiel 43, Ezequiel 43, 23, 24. Cuando acabes de espiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada, y los ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Entonces, como ustedes pueden ver, todas las ofrendas de Levíticos, todas ellas, tipos o imágenes de la ofrenda de Cristo, y nosotros somos de Cristo y también somos su ofrenda, debían ser presentadas con sal, que era la señal de un pacto con Dios. Entonces, toda ofrenda que Israel presentaba al Señor debía estar sazonada con sal. Eso era señal de pureza para el Señor. Nosotros debemos ser esa influencia, esa pureza en este mundo. Jesucristo estaba llamando a sus verdaderos discípulos de entonces, y por extensión ahora a nosotros, sus discípulos, sal de la tierra. Por lo tanto, debemos en un principio nosotros ser también sal, no solo para el mundo, sino nosotros. Vamos a leer Marcos 9:50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Entonces nosotros aquí estamos viendo que primeramente, antes de nosotros salar a otros con esa sal que nos manda a decir el Señor, ¿verdad?, nosotros primeramente tenemos que ser sal y estar, dice, en paz con todos. Entonces, aquí vemos nosotros, es evidente que aquí primero hay, antes del hacer, muchos dicen, no, es que yo quiero hacer esto para el Señor, no, es que yo voy a hacer esto, no, es que yo... Pero a veces no somos. Queremos hacer actividades, pero no somos primeramente lo que el Señor nos manda hacer. Y antes del hacer está el deber ser. Debemos ser sal. ¿Qué va a implicar esto? Va a implicar que al ser sal nosotros debemos tener un carácter suficientemente santificado. Notemos que el sentido de ser santificado es el ser apartados del pecado y vivir para Dios, así como la sal preserva los alimentos de la corrupción. Si en el sentido espiritual somos sal, vamos a ser preservados de la corrupción del pecado, amada iglesia. Pero, ¿cuáles son las características de la sal? ¿Qué características tiene sal? Y vamos a ver la aplicación espiritual en nosotros. Lo que hace la sal. En lo natural, la sal preserva, aparta de la corrupción. Entonces, en lo espiritual va a significar que tenemos que vivir nosotros como hijos de Dios, apartados del mal, santificados. En lo natural, la sal detiene el avance de la destrucción de la putrefacción. Por lo tanto, en lo espiritual, si somos sal, significará que en relación a los que nos rodean, nuestra influencia ayudará a la detención del progreso de lo inmoral o pecaminoso. ¿Cómo es esto? No voy a ser parte de lo que otros están haciendo. Si otros están hablando chistes de doble sentido o están hablando del prójimo, yo no voy a ser parte de eso. No, yo voy a apartarme. No voy con mi actitud a que eso, ¿verdad?, crezca, a que eso siga tomando curso.
Pero también en lo natural la sed, muchas veces cuando nosotros tomamos algo salado, produce sed al que lo toma. Entonces, por lo tanto, en lo espiritual nosotros vamos a hacer esa sal que va a producir sed de las cosas de Dios en muchos. Puede que también sea una reacción contraria, ¿no? Ay, cómo me cae mal ese hermanito, esa hermanita, siempre feliz, siempre en paz, y yo aquí amargada y todo, ¿no? Puede ser que ocasione, pero también puede ser que aquella persona en su trabajo, en la universidad, diga, tú siempre tienes algo diferente, siempre eres diferente, tú siempre tienes una sonrisa. Y ese va a ser pues ya el enganche para que usted le hable de Jesús. ¿Qué le parece? Entonces, eso va a hacer que ellos quieran preguntar de ese Jesús que usted tiene. Por tanto, nuestro testimonio de vida es muy importante. Vamos a leer 2 Corintios 2, 14, 16. Mas a Dios gracias, el que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Mire cómo somos nosotros, ¿verdad? Siendo esa sal, somos nosotros, dice, olor fragante para los que se salvan, pero tal vez para los que se están perdiendo no somos tan agradables. Pero ¿qué es lo que no hace la sal? Lo que no hace la sal es revertir el proceso de regeneración de las carnes. Una vez la carne se ha descompuesto, podrido, la sal ya no puede hacer nada. En ese sentido, entonces, el Espíritu Santo es el que realmente va a revertir ese proceso destructivo a través de convertir al individuo a Cristo. ¿Cómo es eso? Si un cristiano, ¿verdad?, que tiene que tener la sal, no está haciendo esa sal, entonces el Espíritu Santo, porque dice tiene mal testimonio, el Espíritu Santo es el que va a buscar la manera para que esa persona pueda llegar a los pies de Cristo. Nosotros los creyentes no podemos, ¿verdad?, hacer eso. Ya si eso está podrido y no ha servido, no podemos hacer eso. Por tanto, siempre nosotros decimos, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Nosotros estamos llamados a sembrar esa palabra, pero ¿cómo va a llegar a ser? Entonces, por eso es que no podemos insistir. Ay, te rogamos, mira. No. Eso lo hace el Espíritu Santo. Y tenemos que orar, tenemos que clamar. Entonces, la sal preserva, pero no regenera, porque el que regenera es el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, porque siempre Dios, Él dice que lo va a hacer sin mí, lo va a hacer sin usted. Si usted no es luz o no es sal, donde usted está, Él va a buscar cómo hacerlo, pero Él es soberano, Él lo hace. Amén, gloria a Dios. Pero las características de ser sal en la tierra, ¿qué dice? Dice que la sal en la tierra significa que nosotros tenemos que vivir acorde al reino de los cielos. Por tanto, vamos a vivir de manera opuesta a cómo vive el mundo. No podemos ir como está el mundo. La sal en la tierra va a significar también que nosotros seamos valientes, sagaces y veraces. Dígale a su hermano, debes ser valiente, sagaz y veraz. Muy bien. ¿Por qué valiente? Segunda de Timoteo 2:7, ahí lo pone como referencia. Segunda de Timoteo 2:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria a Dios. Sagaces, dice Mateo 10:16, aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes o sagaces como serpientes. Y veraces, ay, ese veraz, ¿no? ¿Cuánto a veces nos cuesta? Somos mentirositos. Nos cuesta a veces decir sí o no. Pero dice aquí, no somos firmes. Santiago 5:12, para que usted lo anote. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. ¿Qué les parece? Entonces,
La sal produce una reacción siempre, no pasa desapercibida al gusto de nadie. Por eso Cristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Él no dijo que nosotros seamos el caramelo y la miel del mundo, no, a veces nosotros nos confundimos con eso. Ay, es que yo le quiero ganar, a ver, vamos para acá, participemos. Él no ha querido eso. Él quiere que seamos ese preservador ante un mundo que se pierde. Vemos que el mundo está en descomposición, amada iglesia. El mundo está en descomposición, está putrefacto debido al pecado. Evidencia de ello es que el mundo a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Y eso lo dice ya el Señor, ya lo tenía previsto. Isaías 5:20. Isaías 5:20, ahí dice claramente, usted lo puede ver en su Biblia, Isaías 5:20, el Señor dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Así fue en la época de Noé, cuando Dios destruyó el mundo antiguo con el diluvio. Así fue también en la época de Abraham. O sea, esto que estamos viviendo no es pues nuevo, ¿no? Esto ya viene de generaciones antiguas, cómo el pecado ha ido pervirtiendo al hombre. Pero aquel hombre que se ha alejado de Dios, aquel hombre que no ha buscado de Dios, porque Abraham no era así. Abraham era un hijo de Dios fiel y dice que él murió anciano, lleno de días y rico. Así que, hermano, esas bendiciones a veces no las perdemos porque no somos hijos fieles. Amén. Pero así también fue cuando se destruyó Sodoma y Gomorra, ¿no? Así fue en la época de la iglesia primitiva. Y nosotros podemos ver ahora una sociedad. ¿Qué considera nuestra sociedad como honesto, como bueno, como respetable? ¿Qué concepto se tiene de familia, de bienestar, de sexualidad, de responsabilidad, de trabajo, de tolerancia, de respeto? ¿Acaso no se evidencian cosas corruptas en la sociedad? ¿Cuáles son los valores de nuestra generación y las que se están levantando? Al leer y ver las noticias de cómo está el mundo, nos duele, amada iglesia, al ver que nuestra sociedad sin Cristo está en caos, está sometida al pecado. El mundo sin Dios avanza a su destrucción. Es especialmente malo, podrido, corrompido. A pesar de ello, Dios, amados hermanos, sigue dando un testimonio a este mundo malo. ¿Por qué? Porque existe un remanente, y a través de ese remanente, que es la iglesia, que es usted, que soy yo, ¿verdad? Él está mostrando la bondad y su amor a ese mundo. Él le está diciendo a la iglesia, sean sal de la tierra, sean sal de la tierra. Nosotros como sal, ¿verdad?, vamos a impedir que se avance en eso. ¿Qué estamos haciendo? Tal vez, ¿verdad?, la sal con su carácter antiséptico impide que se vaya corrompiendo eso. Los judíos sabían esto, pues el Señor, a través del profeta Ezequiel, cuando el Señor habla de la sal, ya los judíos tenían ese conocimiento. Habló al pueblo de Israel de su indignidad e impureza ante Dios desde su nacimiento, y usa una figura que ellos conocían como forma de cuidar al recién nacido de posibles infecciones, usando propiedades medicinales de la sal. Eso lo vemos en Ezequiel 16:4. Miren cómo la sal era importante aún en el Antiguo Testamento. Nosotros vemos que ya se estaba preparando al pueblo para esto, de encomendar al pueblo que seamos sal. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Se está refiriendo el Señor a Jerusalén. Así que miren cómo dice, no fuiste salada con sal. El cristiano como sal tiene esta función en el mundo contaminado y corrompido por el pecado de perseverar. Todo discípulo al cual Jesús ha llamado, que se ha sometido a Él en obediencia, que escucha la palabra de Dios, se convierte en alguien que recibe la identidad
de Cristo en su corazón. Y en esa identidad, amada iglesia, hay un llamado, hay un propósito, hay una misión. Usted tal vez como hijo de Dios, entonces puede preguntarse cuál es ese llamado. Usted está llamado para ser un agente activo, no pasivo, en un mundo caído. Qué maravilloso saber que el Señor esta responsabilidad no lo dio a los políticos, a la sociedad. Muchas veces ponemos la esperanza, ay, es que tiene que venir tal presidente, tal presidente, tal presidente. Él no le dio esa responsabilidad a ellos. Él no le dio a las unidades educativas, no le dio, ¿verdad?, a nadie, se lo dio a la iglesia. A la iglesia, a usted, a mí, aquellos que hemos sido redimidos por su amado Hijo Jesús. Somos las únicas personas que en este mundo, somos la única generación llamados a ser sal de la tierra. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! Un poco de sal puede hacer la diferencia. Como agente antiséptico aún de pequeñas partículas, va cumpliendo esta sal su labor de preservación. Bueno, esto es el cristiano. Es al vivir la nueva vida en Cristo como un hijo de Dios, donde quiera que Dios le ha puesto. Como hemos dicho una y otra vez, el cristiano debe ser diferente en todo, en su hablar, en su pensar, en su hacer. ¿Por qué? Porque tiene la vida de Cristo, tiene a Cristo en su corazón. Y el cristiano como sal va a impedir que este mundo siga descomponiéndose. Así hizo Dios la sal. Dios le dio eso a sus hijos. No es el hombre natural al que Cristo llama para ser sal de la tierra, sino a sus discípulos, aquellos llamados por Él mismo y que por eso venimos a Él. Dios le dio a la sal esa naturaleza de ser antiséptico para preservar y combatir lo corrupto de este mundo. Es Dios quien ha dado nueva vida, una nueva naturaleza al cristiano para que sea ese agente. Separados de Él, amados hermanos, nada podemos hacer. Nadie que no conoce al Señor puede ser sal de la tierra. Estamos llamados los hijos de Dios a ser. ¿Cuál es entonces la función que nosotros tenemos que ser como cristianos? Así, siendo esa sal, justamente predicando, evangelizando, amados hermanos. Es necesario hablar, ahora más que nunca, viviendo tiempos proféticos, es necesario que nosotros, primero, si tal vez no estamos teniendo la actitud correcta, pedirle al Señor, Señor, ayúdame, me arrepiento. Me estás dando cada día, yo me doy cuenta que tú me estás dando una oportunidad. Cada día que se abren mis ojos, tal vez estoy en mal camino, tú me estás dando una oportunidad de vida para que yo vuelva a ti. Voy a volver a ti. Voy a volver a ti. Quiero ser esa sal de la tierra. Amén. Entonces, nosotros estamos llamados, ¿verdad?, a ser esos proclamadores de la verdad. La iglesia no es una organización política como tal, o tal vez poder hacer eso. No, por su naturaleza no ha sido llamada para eso. Tal vez nos gustaría que hubiera políticos temerosos de Dios. Recordemos que el Señor dijo que su reino no era de este mundo. Y Él lo dividió tan claramente, porque a Él no le interesaban los gobiernos ni los reinos, a Él le interesaba salvar al mundo. Y para eso nos ha puesto nosotros, para salvar. Cada creyente como miembro de la iglesia, como miembro del cuerpo de Cristo, tiene la función de predicar y evangelizar, y ahora más que nunca. Ayer vivíamos un tiempo hermoso con los sembradores, un tiempo hermoso en semáforos. Qué hermoso que realmente fue ese tiempo. Ver que hablábamos a un señor y lloraba él diciendo que él quiere la vida para ver crecer a su hijo. Y que él era un hombre que se levantaba a orar, pero era como Cornelio. Yo le dije, usted está como Cornelio, le falta algo muy importante, le falta Cristo. Así que fue realmente un momento hermoso, y eso estamos llamados a la iglesia a evangelizar.
Entonces, el cristiano como ciudadano tiene deberes, derechos y deberes, y puede entonces considerar que como seguidor de Cristo está llamado a proclamar, a ser esa sal proclamando la palabra de Dios. Ser agentes, somos agentes de preservación, ¿verdad? Nosotros, la función de cristiano no es caerle bien a todo el mundo. A veces nosotros callamos la verdad porque, ay, no, es que no quiero decir, se vaya a resentir, ¿verdad? No es abandonar sus convicciones por seguir la corriente de este mundo, porque Cristo le dice a sus seguidores: vosotros sois la sal de la tierra. Somos los agentes de verdaderos cambios. Entonces nosotros no podemos hacernos al mundo. Ellos tienen que hacerse a nosotros, a nuestras convicciones, a nuestros principios, a lo que nosotros estamos viviendo, que es una vida cristocéntrica, una vida en Cristo Jesús. Solo los cristianos podemos hacer eso, ¿no? Y no porque nosotros seamos mejores cristianos, mejores personas, no. No es porque nosotros lo merezcamos, no. Es porque Cristo vive en nuestras vidas. Y ese amor por Él nos hace predicar, compartir, nos hace sentir compasión por las almas perdidas. Entonces, cada cristiano en particular va a tener la función de ser ese agente que preserva y lucha contra el mal que corrompe al mundo. Como sal de la tierra, cada cristiano va a tener esa función en la comunidad donde Dios le ha puesto, ya sea en su propia casa, en su familia cercana, extendida, en un barrio, en un lugar de estudio, en cualquier lugar de la sociedad en que usted se encuentre. Usted es y debe ser una persona distinta, que no vive para el pecado, sino que vive para Cristo, que condena toda clase de maldad por vivir una vida. ¿Por qué? Porque usted está viviendo una vida de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios, que no se une, ¿verdad? Que va a condenar malas palabras para poder decir palabras de gracia. ¿Cuántos son tan ligeros en decir malas palabras? Pero aquí tenemos que decir palabras de gracia y tal vez aconsejar, exhortar. Lo que haces no está bien. Que no se una ese cristiano que debe estar con la sal, se una a la carrera desenfrenada hacia el pecado como lo hacen los demás, sino que hay que tener dominio propio, sabiendo lo que realmente le agrada a Dios y lo que en realidad produce el pecado y sus placeres, ¿verdad?, temporales. ¿Qué dice Primera de Pedro 4:1-5? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Así que nosotros, como hijos de Dios, no podemos correr esa carrera que el mundo corre. Nosotros no lo podemos hacer. Y si nos ven raros y si nos ven diferentes, no importa. Tal vez podamos ser inclusive hasta ultrajados, pero nosotros vamos a seguir siendo sal. Nosotros vamos a seguir siendo apartados de todo pecado y maldad. No podemos dejar de ser eso que el Señor nos ha mandado. Nosotros podemos ver, y cómo nosotros vamos a saber, tenemos que demostrar a través de los frutos. Mateo 7, ahí nosotros podemos encontrar, les dejo como referencia, Mateo 7 del 16 al 20, dice que por sus frutos los conoceréis.
Por sus frutos los conoceréis. Y dice que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Tenemos que demostrar como hijos de Dios buenos frutos ante un mundo que se pierde cada día. No debemos dejar, ¿verdad?, de ser distintos al mundo. El cristiano es esencialmente diferente al que no es cristiano. Por lo tanto, al no poder dejar su esencia, no puede dejar de ser distinto en el mundo. Desafortunadamente se nos ha vendido la idea de ser como el mundo para ganar al mundo, dicen. Hagámonos al mundo. No hay nada más errado que eso. Es cierto, podemos nosotros compartir trabajos, estudios, economía, costumbres, música, formas de vestir similares hasta donde nuestras condiciones y libertad cristiana nos lo permitan. Pero eso no equivale a que usted se identifique con sus valores, con sus acciones y con su estilo de vida pecaminoso. Porque no hay comunión, la luz con las tinieblas. El mundo no hay comunión con nosotros, con su iglesia. Segunda de Corintios 6, 14, 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aleluya, gloria a Dios. En todas estas cosas somos distintos. Los cristianos no podemos dejar de ser sal en esta tierra. Pero tenemos que estar asidos de Cristo. No podemos ser sal si estamos apartados de Él. Tenemos que servirle a Él. Nosotros tenemos que ser cristianos, pero no solamente de etiqueta, sino cristianos realmente temerosos, cuidando una salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Eso es lo que el Señor nos manda a hacer. Nosotros tenemos que orar, leer su palabra, servirle a Él, llevar una vida piadosa y santa ante Él, ante ese mundo que está perdido. Debemos comportarnos sabiamente entre los no creyentes. ¿Qué dice Colosenses 4:5? Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Pero no solo enfocados en la parte externa, sino demostrando un amor genuino que sale de un corazón humillado, el cual viene solo cuando ponemos la mirada en nuestro Señor Jesucristo, amándole y viviendo el resto de nuestras vidas para Él. Nuestra conversación debe ser agradable, sazonada, dice, con sal. Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. No hay necesidad de llamar la atención con estrategias humanas, pues con el pasar del tiempo tal vez solo va a quedar un vacío corazón. Nosotros tenemos que estar anclados en Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el motivo de nuestro vivir. Él es el motivo de nuestro existir. Él es la alegría de nuestro corazón. ¿Cuántos decimos amén? Amén, gloria a Dios. Pero dice que somos la sal, pero luego el Señor tiene otro pensamiento y dice, otra disposición, y dice en Mateo 5:13,
B, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Esto sucede cuando decimos que somos cristianos en el trabajo, en el lugar de estudio, en nuestra familia, en la iglesia, en fin, en nuestro campo de acción, pero con nuestras acciones damos mal testimonio. Ya sea con mentiras, una ira descontrolada, enojo, chismes, tal vez borrachera, adulterio, falta de amor, falta de perdón y diferentes obras de la carne, ¿verdad? Que tenemos ahí un listado en Gálatas 5. Y de esa manera la gente pisotea la sal, se burla de ella. Si nosotros abandonamos las propiedades de la sal, van a ocurrir 3 cosas irremediables. La primera es que la tierra no puede ser salada. Esto es porque los cristianos, ¿verdad?, ya dejamos de ser esa sal. Vosotros sois la sal. Ya no se va a poder salar. Luego la segunda, al ser ya la sal necia, desvanecida, porque dice que cuando se desvanece se vuelve necia, ya no servimos para nada. Esto viene del griego literal que se traduce que no tiene fuerza. Entonces ha dejado de ser esa sal útil para Dios, imagínense. Y vamos a ser desechados fuera por los pisos, hollados por los hombres. Imagínense que el Señor en Lucas 10:19 dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Miren la autoridad que el Señor nos ha dado. Pero como ya dejamos de ser útil, ¿verdad? La sal ha sido botada, entonces ya nosotros no vamos a ser, dice, hollados. Y esto es lamentable. Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¡Qué hermoso! Ya no estamos para perdernos, estamos para ser preservados esa alma. Gloria a Dios. Si un creyente solo practica una religión, pero no pone en práctica los mandamientos que el Señor le ha dado, ni permite que Dios transforme su corazón y su alma, entonces su vida va a ser insípida como la sal que ha perdido su sabor. En un sentido espiritual, el creyente que guarda los mandamientos de Dios va a mantenerse puro y va a evitar la contaminación del mundo, que ese mundo entre en su vida. En la Biblia hay un ejemplo de cómo la sal fue usada como señal profética para poder traer pureza. Y les dejo como referencia 2 de Reyes 2, del 19 al 22. Y ahí ustedes pueden ver cómo unas aguas que estaban malas fueron sanadas con la sal. 2 de Reyes 2, 19 al 22. Lucas 14, 34, 35. Que si la sal es insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el mudalar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Lucas 14, 34, 35. La sal puede, amada iglesia, entrar en un estado de descomposición. Y uno de los síntomas que presenta la sal cuando comienza a corromperse es que pierde su sabor. Si la iglesia comienza a participar del mismo proceso corruptivo del mundo, le va a pasar lo mismo que a la sal cuando deja de ser salada. Pierde toda utilidad y razón de ser. Cuando la sal perdía, ¿verdad?, definitivamente sus cualidades por haber absorbido contaminantes en exceso, ella se volvía líquida y sucia. Entonces se guardaba para el invierno para esparcirlo en el paso de la gente, porque en esa época los caminos se cubrían de hielo y el compuesto salino lo derretía, lo mismo que se hace en la actualidad, y de esa forma se evitaban los resbalones. Al ser la sal el elemento purificador por excelencia, resultaba extremadamente absurdo pensar en purificarla. Una vez que ya la sal estaba tan contaminada,
ya no era apta para usarse, era echada a la tierra o al mudalar para convertirla en una inmundicia para las superficies. Pero ya cuando definitivamente se habían extinguido todas sus cualidades purificadoras, solo servía entonces para acumular suciedad sin ningún miramiento, ¿verdad? Se desechaba. Hermanos, si dejamos de ser sal, vamos a ser así. No vamos a ser tomados en cuenta. Va a estar por ahí, pisada, dice. Y el Señor dice, advierte a la iglesia de la misma manera, que Él no va a tener contemplación con eso. Mateo 8:12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Si una persona ha creído en Jesús, pero no transforma su vida, ni vive como Dios manda, corre el riesgo de volver a contaminarse. Segunda de Pedro 2:20-22 dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidas, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Eso sucede cuando estamos descuidando lo que el Señor nos ha mandado hacer. Como creyentes, nuestra vida está diseñada y comisionada por Dios para mejorar nuestra comunidad, para preservar lo que es bueno y justo. La presencia de Cristo en ti, amada iglesia, hace que todo lo que Jesús es esté disponible para otros. La salvación de Dios puede liberar a un adicto, puede reparar hogares quebrantados, sanar el dolor del pasado, restaurar a un hijo indisciplinado, consolar a un corazón afligido. Todo esto está disponible para aquellos que le rodean, a lo que Cristo expresa su vida a través suyo. Gloria a Dios, como agentes de cambio podemos llegar a aquellas personas que están adoloridas en el alma, heridas, necesitando una palabra de consuelo para que cuando pase un cristiano no sea indiferente, sino que diga: ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Mira, tengo este dolor. Y yo poder decirle: sabes, yo conozco de alguien que puede ayudarte. Sin embargo, si no tenemos una buena relación con nuestro Señor, seremos como la sal que ha perdido su sabor. Un condimento que no sabe a nada, no sirve para nada, y por consiguiente la gracia y el poder de Dios no pueden ser transmitidos a otros. Debemos afectar, amada iglesia, positivamente a las personas que nos rodean. De la misma forma como el condimento da mejor sabor a la comida, ¿cómo podemos probar tal vez los saladitos de nuestras vidas? Miremos a nuestras familias. ¿Las estamos preservando de las influencias destructivas que las rodean? Examinemos nuestro lugar de trabajo. ¿Son las influencias pecadoras en nuestro ambiente de trabajo frenadas porque nosotros estamos ahí? ¿O como no hay respeto, hablan nomás cualquier cosa porque no hay respeto a nosotros que somos hijos de Dios? ¿Y qué hay de nuestra iglesia? ¿Somos un ejemplo de virtud y unidad para los hermanos y hermanas? ¿Tenemos una palabra para un hermano, para una hermana? Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada. Cuidemos, amada iglesia, nuestro testimonio y nuestra influencia. La sal es valiosa. Si hay un día en que este mundo necesita que los cristianos mantengan su testimonio y su influencia, ese día es hoy. Hoy usted comprométase con el Señor a ser ese agente de cambio donde usted está.
que los cristianos nosotros podamos, ¿verdad?, ser esas personas que pongamos ese desenfreno. Oremos al Señor para que ya no poder ser testigos de tanta maldad. Orar al Señor para que la gente no se siga perdiendo más y más. Nosotros también dice que somos la luz del mundo, ¿no? El tema no se trata de eso, pero quería ponerlo porque también nosotros somos la luz. Y dice en Mateo 5:16, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifique a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque además de ser como la sal, nosotros tenemos que ser luz. Mientras que la sal trata con lo moral, la luz trata con lo espiritual. La sal se refiere a nuestro carácter, la luz se refiere a nuestra conducta, y la sal considera lo que una persona es, mientras que la luz considera lo que una persona hace, ¿no? Hay que ser llenos constantemente, amados hermanos, del poder del Espíritu Santo. Con la meditación de la palabra de Dios, la oración, debemos ser defensores de las verdades bíblicas, de la sana doctrina. Si descuidamos estas disciplinas espirituales, paulatinamente comenzamos a perder la sazón que necesita este mundo, que está lleno de maldad, de odio, de sensualismo, de egocentrismo, de violencia. Finalmente, a manera de conclusión, puedo decir: ¿quién puede ser sal de la tierra en verdad? ¿Quién puede cumplir con esta función tan vital para el mundo en el cual vivimos? Somos nosotros. Nosotros estamos llamados a ser la sal de la tierra. ¿Ha usted entendido su llamado de ser diferente a este mundo? ¿Cuál es su compromiso de poder preservar con su estilo de vida en medio de este mundo? ¿Se ha identificado con la Iglesia de Cristo que ha sido llamada a predicar y a evangelizar? Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a ser, ¿verdad?, diferentes. Debemos tener una sazón diferente al mundo. Una vez que se experimenta la regeneración en el corazón, se deben dar pasos firmes por el camino recto que lleva a la vida eterna. Hay que dar buen testimonio como siervos del Señor, transformados desde adentro hacia afuera. Si no se hace en ese sentido, pues entonces vamos a caer fácilmente en el pecado de la hipocresía. Que Dios nos libre. Es tan difícil poder llegar a ser esos hijos de Dios. Tenemos al Espíritu Santo. A través de una oración podemos decirle: Padre, perdóname todo este tiempo de indiferencia hacia ti, pero como me has dado un día más de vida, yo quiero renovar esa obediencia hacia ti. No quiero que tal vez mañana me sorprenda la muerte y no tenga que darte. No quiero eso. Seré salvo, pero ¿qué hay de lo que tú vas a dar a tus hijos como recompensas y ponerlos a sus pies, esas coronas que Él tiene preparadas para sus hijos? Como cristianos, la Biblia compara nuestra vida y testimonio con la sal y su acción. Nuestra palabra deberá siempre ir acompañada de nuestro buen testimonio. De otra manera, nuestra palabra será poco más que un címbalo que retiñe, que hace ruido y nada más. La sal que proporciona sabor a los alimentos es el símbolo de los hijos de Dios, cuya vida y testimonio deben ser llenos de sabor y atractivo celestial. Una ofrenda a Dios es algo que deberá ser puro y por tanto preservado, así como el natural es preservado para la sal. Abundando en ese tipo, nosotros los cristianos somos los que debemos preservar en lo posible la tierra en la que estamos. Nos toca obrar como hace la sal. Si los cristianos no nos esforzamos por hacer un impacto en el mundo, ese impacto que el mundo necesita, somos como la sal que se desvanece, que se vuelve necia.
si como la sal desvanecida vamos a perder sus características. Eso va a implicar que vamos a perder lo que nos diferencia del mundo, que nos hace ser más como Él, aún no siendo Él o parte de Él. Nosotros tenemos que cambiar, tenemos que ser diferentes. Tenemos que nosotros no podemos nadar entre dos aguas. Es como no ser ni de una ni de la otra, frío o caliente, amargo o dulce. No podemos dar de una fuente diferentes maneras de ser. No podemos. Los ciudadanos del reino de los cielos tenemos que ser esa sal. Es la única manera, la única forma que vamos a poder funcionar, unidos a Jesucristo para recibir su maravilloso sabor, y de la única forma que podremos ser unidos con Él, ¿verdad? Esa luz también que brilla, siempre brillando, para nosotros poder ser de impacto a esa generación. Dios tiene formas muy creativas para usar a la gente. Él dijo que seamos sal, que seamos luz. Nosotros, cuando estemos dispuestos a hacer lo que Él nos ha mandado, estaremos cultivando en la gente un apetito por Dios. Tú te vuelves una rareza porque vives en ese mundo, pero si tienes una actitud diferente, vas a ser, ¿verdad?, buscado para que des una palabra de consuelo en momentos de problemas. Te van a buscar. Sé ese agente, sé esa sal. Nosotros vamos a poder dar esas buenas nuevas de nuestro Señor Jesús, ¿no, verdad? Y el mundo nunca va a ser el mismo. Cuando el Señor Jesús vino, ¿verdad?, Él proclamó con valentía la palabra que el Padre le había dado. Él sanó a los enfermos. La hipocresía fue expuesta cuando se refirió a los fariseos, y los pecadores recibían perdón. Y el mundo nunca fue lo mismo una vez que el Padre introdujo su luz por medio de su Hijo. Por eso, amados hermanos, cuando nosotros tenemos a Jesús, no podemos ser los mismos. Tenemos que ser diferentes, porque la luz de Jesús vive en nuestra vida. Amén. Y ella irradia la presencia de Cristo, y ella va a irradiar en nuestra casa y en todo lugar donde nosotros nos desenvolvamos. Amemos al Señor, amada iglesia, y entonces amaremos a los que el Señor ama. Amemos a los perdidos, seremos útiles para el Señor y vamos a ser verdadera sal. Quiera Dios que al escuchar esta palabra que el Señor ha traído a ustedes, reconozcamos nuestra necesidad y hallemos gracia en la presencia del Señor para ser como aquella sal de calidad que mantiene su sabor y función antiséptica y de preservación. De lo contrario, nos vamos a engañar, amada iglesia, a nosotros mismos, y seremos semejantes a la sal que pierde su sabor y no sirve para nada, sino solo para recibir el justo juicio de Dios. Es por eso, Padre, que no podemos permitirnos, Señor, seguir siendo agentes pasivos, seguir siendo, Señor, hijos incógnitos, hijos que tal vez están, Señor, sin saber qué escoger, si agradar al mundo, si agradar a Dios. Pero tal vez Dios no me ve, el mundo sí me ve, entonces no quiero correr el riesgo de que se burlen de mí, no quiero correr el riesgo de que me saquen de su grupo, porque Dios al fin y al cabo no me ve. Yo voy a la casa y ahí hablo con Él, me reconcilio, Él me perdona y seguimos con lo mismo. Pero ya el Señor no quiere eso. Él quiere que seamos diferentes. Él quiere que su iglesia, que sus hijos sean preservadores en Cristo Jesús para un mundo que se pierde. No podemos perder el tiempo. Clamemos y proclamemos al mundo que Cristo vive, que Él nos ofrece perdón de pecados, arrepentimiento de pecados, que nos arrepintamos para que creyendo en Él sean limpiados,
sean lavados con la sangre preciosa de su amado Hijo y podamos ser aceptos al Padre, sellados con el Espíritu Santo y regenerados para vivir una vida piadosa y santa a ti, Señor. ¿Cuánto nos falta, Padre? Por eso ayúdanos a ser esa sal que tú quieres que seamos. Perdónanos por perder el tiempo en cosas banales y temporales de esta vida y perderme, Señor, lo que realmente tiene precio, lo que realmente tiene valor, Señor. Como dice tu palabra, hagamos tesoros en los cielos, donde no se corrompe, donde nadie roba, donde no está, Señor, el hollín. Ayúdanos, Padre. Cuánto necesitamos de ti, Señor, porque solos no lo podemos hacer. Solo somos, Señor, seres ilimitados. Pero qué hermoso poder saber que contigo lo podemos hacer. Nada hay imposible para ti. Por eso en este momento, Padre, ponemos nuestras vidas ante ti para que tú las tomes, Señor. Para que tú hagas de nosotros vidas cristocéntricas, vidas que podamos preservar en medio de este mundo que cada día se pierde, Señor. Guárdanos, Señor, que cuerpo, alma y espíritu sean guardados del mal. Te pedimos, Padre. Ayúdanos, Señor, a comprender que el sacrificio que hizo tu Hijo no fue en vano. Que el sacrificio que tú diste a tu Hijo, Señor, para darnos vida eterna. Mas sin embargo, con nuestras acciones pisoteamos esa sangre cada vez y cuando, Señor. Perdónanos por eso. Gracias porque nos has dado un día más de vida para, confrontándonos con la palabra, tú nos des la oportunidad de poder regresar a ti, de poder vivir una vida que te glorifique, Padre mío. En el nombre de Jesús. Amén. Shalom, amados hermanos. Bendiciones.